Elisa Lynch estaba cavando la tumba con sus uñas. Los soldados vencedores, atónitos, la miraban y la dejaban hacer. Los zarpazos de esta mujer alzaban nubes de polvo rojo y sacudían la rojiza melena que le llovía sobre la cara. A su lado yacía Solano López. Ella, mutilada de él, no lo lloraba ni lo miraba, le iba arrojando tierra encima, inútiles manotazos que querían enterrarlo en la tierra que había sido su tierra. Él ya no era, y el Paraguay no era. 5 años había durado la guerra, hasta que por fin había caído asesinado el único país latinoamericano que no obedecía a los mercaderes ni a los banqueros. Y mientras Elisa seguía echando puñados de tierra sobre el hombre que había sido su hombre, el sol se iba, y con el sol se iba este maldito día del año 1870. Desde la fronda del Cerro Corá, unos pocos pájaros le decían adiós. Georgia O'Keeffe murió en el día de hoy de 1986. Había vivido un siglo casi, pintando y pintando en la soledad del desierto. Y en el desierto había hecho florecer un jardín. Las flores de ese jardín, clítoris, vulvas, vaginas, pezones, ombligos, eran cálices de una misa de acción de gracias que Georgia celebraba pintando. Acción de gracias por la alegría de haber nacido mujer. En el año 1770, una ley inglesa condenó a las mujeres engañeras. Estas pérfidas seducían a los súbditos de su majestad y los empujaban al matrimonio utilizando malas artes, decía la ley, y enumeraba malas artes tales como perfumes, pinturas, baños cosméticos, dentaduras postizas, pelucas, rellenos de lana, corsés, armazones, aros, aretes y zapatos de tacones altos. Las autoras de estos fraudes, según la ley, serán juzgadas según las leyes vigentes contra la brujería y sus matrimonios serán declarados nulos y disueltos. El atraso tecnológico impidió incluir las siliconas, la liposucción, el botox, las cirugías plásticas y otros prodigios
quirúrgicos y químicos de nuestro tiempo. Hoy es el Día de la Mujer. Vale la pena recordar que a lo largo de la historia, numerosos pensadores humanos y divinos, todos machos, se han ocupado de la mujer y han dado a conocer sus veredictos sobre el asunto. Por diversas razones, diversos temas, por su anatomía, por ejemplo. Aristóteles, la mujer es un hombre incompleto. Santo Tomás de Aquino, la mujer es un error de la naturaleza, que nace de un esperma en mal estado. Martín Lutero, los hombres tienen hombros anchos y caderas estrechas, y en cambio las mujeres tienen caderas anchas y hombros estrechos para tener hijos y quedarse en casa. También por su naturaleza han sido definidas las mujeres. Francisco de Quevedo opinó que las gallinas ponen huevos y las mujeres cuernos. Y San Juan Damasceno dijo que la mujer es una burra tosuda. El pensador alemán Arthur Schopenhauer dijo que la mujer es un animal de pelo largo y pensamiento corto. Y no han sido mucho más amables las divinidades que desde el alto cielo se ocuparon del tema. Según la Biblia, Jehová, Yahvé, dijo a la mujer, tu marido te dominará. Y según el Corán, Alá dijo a Mahoma, las buenas mujeres son obedientes. En la madrugada de hoy del año 1916, Pancho Villa atravesó la frontera, incendió la ciudad de Columbus, se llevó unos cuantos caballos y municiones y regresó a México para contar su hazaña. Esta fugaz incursión de los jinetes de Pancho Villa, que duró no más que un día, fue la única invasión que los Estados Unidos han sufrido en toda su historia. En cambio, este país ha invadido y sigue invadiendo a casi todo el mundo. Desde 1947, el Ministerio de Guerra de los Estados Unidos se llama Ministerio de Defensa, y su presupuesto de guerra se llama Presupuesto de Defensa. El nombre es un enigma, más indescifrable que el misterio de la Santísima Trinidad. Soy soldado de Francisco Villa, y aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la silla, Se vuelve rojo el monte Fuji, el símbolo del Japón, cubren el cielo las rojas nubes de plutonio, las nubes amarillas de estroncio, las nubes púrpuras de cesio, todas cargadas de cáncer y monstruos diversos. 6 centrales nucleares han estallado. La gente desesperada huye hacia ninguna parte, gritando, nos han estafado, nos han mentido. Algunos se arrojan al mar,
o al vacío para apresurar su destino. Akira Kurosawa soñó esta pesadilla y la filmó. La filmó 20 años antes de la catástrofe nuclear que a principios del año 2011 desencadenó un apocalipsis en su país. En el día de hoy de 1883, una multitud acudió al entierro de Karl Marx en el cementerio de Londres. Una multitud de 11 personas, incluyendo al enterrador. La más famosa de sus frases sirvió de epitafio. Los filósofos han interpretado el mundo de diversas maneras, pero el asunto es cambiarlo. Este profeta de la transformación del mundo había pasado su vida huyendo de la policía y de los acreedores. Sobre su obra maestra, El Capital, Marx comentó: nadie ha escrito tanto sobre el dinero teniendo tan poquito dinero. El capital no me va a pagar ni los puros que me fumé escribiéndolo. Carlos y Gudrun Lenkersdorf habían nacido y vivido en Alemania. En el año 1973, estos ilustres profesores viajaron a México y entraron al mundo maya, a una comunidad tojolabal, y un día como hoy se presentaron diciendo: hemos venido a aprender. Los indígenas callaron hasta que alguno explicó ese silencio. Es la primera vez que alguien nos dice eso. Y aprendiendo, se quedaron día tras día, año tras año, durante muchos años. Se hicieron tojolabales los dos, Gudrun y Carlos, y de la lengua maya aprendieron mucho. Entre otras cosas, aprendieron a saludar así: yo soy otro tú, tú eres otro yo. Porque los mayas saben que no hay jerarquía que merezca separar al sujeto del objeto. Y yo soy el agua que me bebe y soy mirado por todo lo que miro. En el día de hoy del año 1895, los hermanos Lumière, Luis y Augusto, filmaron un brevísimo cortometraje que mostraba la salida de algunos obreros en una fábrica de Lyon. Esa fue la primera película en la historia del cine. La vieron unos
pocos amigos y nadie más. Pero 9 meses después, los hermanos Lumière la ofrecieron al público junto con otros 9 cortometrajes de su autoría que también registraban fugaces momentos de la realidad. El 28 de diciembre de 1895, en el subsuelo del Grand Café de París, se realizó el estreno mundial del cine, ese prodigioso espectáculo nacido de la linterna mágica, la rueda de la vida y otras artes de los ilusionistas. Hubo lleno total, o sea, 35 personas, que pagaron un franco por silla. Georges Méliès fue uno de los espectadores y quiso comprar la máquina filmadora, pero no se la vendieron, así que no tuvo más remedio que inventar otra. En el día de hoy del año 2003, los aviones de Irak bombardearon los Estados Unidos de América. Tras las bombas, las tropas iraquíes invadieron el territorio norteamericano y hubo numerosos daños colaterales. Muchos fueron los civiles estadounidenses, en su mayoría mujeres y niños, que perdieron la vida o fueron mutilados. Se desconoce la cifra exacta porque la tradición manda contar las víctimas de las tropas invasoras, pero niega el derecho de contar a los países invadidos. La guerra fue inevitable. La seguridad de Irak y de la humanidad entera estaba amenazada por las armas de destrucción masiva acumuladas en los arsenales de los Estados Unidos. Ningún fundamento tenían, en cambio, los rumores insidiosos que atribuían a Irak la intención de quedarse con el petróleo de Alaska. La Segunda Guerra Mundial fue la que más gente mató en toda la historia de las carnicerías humanas, pero el conteo de las víctimas se quedó corto. Y se quedó corto porque fueron muchísimos los soldados de las colonias que no figuraron en las listas de los muertos. Eran los nativos australianos, hindúes, birmanos, filipinos, argelinos, senegaleses, vietnamitas y tantos otros negros, marrones y amarillos obligados a morir por las banderas de sus amos. Cotizaciones. Hay vivientes de primera, segunda, tercera y cuarta clase. Con los muertos pasa lo mismo. De agua somos, del agua brotó la vida, los ríos son la sangre que nutre la tierra y están hechas de agua las células que nos piensan,
las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda. Esa memoria nos cuenta que los desiertos de hoy fueron los bosques de ayer y que el mundo supo ser mundo mojado en aquellos remotos tiempos en que el agua y la tierra eran de nadie y eran de todos. ¿Quién se quedó con el agua? El mono que tenía el garrote. El mono desarmado murió de un garrotazo. Si no recuerdo mal, así comenzaba aquella película 2001, Odisea del Espacio. Algún tiempo después, en el año 2009, una nave espacial descubrió que hay agua en la Luna y la noticia apresuró los planes de conquista. Pobre Luna. Maruja no tenía edad. De sus años de antes, nada contaba. De sus años de después, nada esperaba. No era linda, ni fea, ni era más o menos. Caminaba arrastrando los pies, empuñando el plumero, o la escoba, o el cucharón. Despierta un día, la cabeza entre los hombros. Dormida un día, la cabeza entre las rodillas. Cuando le hablaban miraba al suelo, como contando hormigas. Había trabajado en casas ajenas desde que tenía memoria. Nunca había salido de la ciudad de Lima. Y mucho había trajinado de casa en casa y en ninguna se hallaba. Cuando por fin encontró un lugar donde fue tratada como si fuera persona, y a los pocos días se fue. Se estaba encariñando.